os hemos enseñado el corazón y ahora os vamos a enseñar corazones del templo baceo, romano, visigodo y románico, pero a partir del siglo XIV, Rubén, se levanta la catedral gótica, ¿no? La actual gótica. La construcción es desde, si mal no recuerdo, desde el siglo XIV hasta el siglo XVI. Eso es. Empieza en esta capilla, dice la tradición, en 1321. Es la capilla de la Virgen Blanca. La capilla de la Virgen Blanca, porque hay una escultura de la Virgen Blanca hecha en alabastro que copia la Virgen Blanca de la Catedral de Toledo. Pues bueno, en 1321 se coloca la primera piedra de la Catedral Gótica y se concluye a los pies, donde estábamos antes en el Triforio, en 1516. O sea que es una construcción de 195 años del edificio gótico. Vale. 3 naves, planta de cruz latina, girola, son conceptos arquitectónicos y artísticos. La girola es la parte que rodea al altar mayor, eso que veis ahí. Hay más de, vamos andando para enseñar otros sitios, hay más de 20 capillas. Sí, hay muchas capillas. Claro, son distintas capillas que tenían los eclesiásticos para el rezo particular. La catedral gótica se construye cuando se está terminando la de León y la de Burgos. Pues se hace exactamente la de Palencia, se empieza 100 años después de iniciarse la Catedral de Burgos. O sea, 100 años después. Burgos empieza en 1221, Palencia en 1321. O sea, tiene ahí reminiscencias francesas como tienen las... Todo lo que es la cabecera de la Catedral de Palencia imita a la Catedral de Burgos y también a la Catedral de León, porque eran los ejes importantes en ese periodo. Estamos viendo una tumba, ahora contaremos más, que es, bueno, es el sepulcro de Doña Inés de Osorio. Vamos a hacer una cosa y luego contamos. Como vamos a pasar, luego lo contamos, pero yo lo voy a hacer, ¿vale? Vale. Es así, ¿no? Ahí. Vale, esta es la coleta. Vale. Tú ya lo has hecho, no lo quieres hacer. No lo quieres hacer. Ahora os contamos quién es Inés de Osorio y por qué se hace eso. ¿Pasamos? Vamos para... Hay un detalle que ahora vamos a enseñaros mientras recorremos la catedral antes de entrar a la capilla del Sagrario. Autómatas en la Edad Media, robots. Eso es. Todo el mundo conoce al el papamoscas de Burgos, de ¿no? Burgos, eso es. Pero en Palencia, en la catedral de Palencia, tenemos otro. Que es más antiguo. Es más antiguo. Este es del siglo XVI y el de Burgos es del XVII. Ahí se puede ver en el brazo sur del crucero, a la altura del Triforio del brazo sur del crucero. Siempre que entréis en una catedral románica o gótica o en cualquier ermita o iglesia, hay que mirar a las alturas. Hay que dejar de mirar hacia abajo. ¿Por qué? Porque os vais a encontrar cosas tan fascinantes como... Os lo enseño. Le llaman el papanatas, ¿no? Sí, el papamoscas, aunque realmente este de Palencia en la documentación le llaman el negrillo, porque hay... Y es un autómata, son robots del siglo XVI. Eso es. Que se ponen en funcionamiento. Cuando son las horas en punto, la imagen central abre la boca y el soldado de la derecha golpea la campana y los cuartos golpea el león de la izquierda. El negrito lleva un sombrero muy particular ahí, ¿no? Sí, lleva una chistera de época. ¿Una chistera de época? Así tiene, y cuando se hizo la restauración del 2019 pudimos verlo, que por dentro tiene una etiqueta que pone Madrid-París 1900. Que unos almacenes de Madrid que deben estar por la Gran Vía. En esta estamos viendo el Triforio. No os perdáis el papa. A mí me gusta llamarlo papanatas, que es el de Palencia, y el papamoscas es el de Burgos. Y este es más antiguo. Vamos a ver la capilla del Sagrario y vemos esos dos sepulcros. Hemos visto uno, pero hay otro que es igual de importante, porque es Panteón Real, la catedral de... Eso es Panteón Real. Bueno, vamos a pasar a la capilla del Sagrario, que fíjate la capilla del Sagrario lo bonita que es, ¿eh? Fue la primitiva capilla mayor de la catedral. Pero estamos en la parte que sería el falso doble crucero. Rubén. No es elevado, por eso tiene forma de planta de cruz patriarcal. Si te fijas, esto está abajo. Para que fuese crucero tendría que estar arriba. Bueno, o sea que la capilla original... La capilla mayor original era esta. Esta. Eso es. Esta era la capilla mayor original, que es una capilla de principios del 15. Te sigo. Muy interesante. Vamos a acceder. Y aquí lo más fascinante,
Bueno, son la tumba y sepulcro, ¿no? Hablábamos de ellos. Bueno, aparte del retablo, que me parece... El obispo Fonseca trae aquí a los mejores artistas a partir de época plateresca, Renacimiento, Barroco. Vais a encontrar obras prodigiosas, pero solamente quiero enseñaros singularidades para que descubráis que la Catedral de Palencia es fascinante. Bueno, hablábamos de Doña Urraca de Navarra, y ahí está, ahí arriba, su sepulcro de madera policromada, que es una joya artística sin igual. Hace 2 años tuvimos la suerte de bajarlo para la exposición que tuvimos aquí en la catedral, como Sí. el 7º centenario, y se podía ver el sepulcro a la altura de los ojos, una auténtica maravilla. Pues ahí están los restos de esta reina navarra, hija de Alfonso VII, ¿no? Y la bajamos y lo colocamos al lado del sepulcro de... Porque la otra tumba que hay aquí, que hemos tocado la coleta, seguramente esta sea la más popular, ¿no? Sí, Inés de Osorio. Lo bajamos del sepulcro de Urraca, lo pusimos allí y creamos un espacio dedicado a la mujer. Fíjate que estamos en lo que fue la capilla mayor original y hay 2 mujeres importantes enterradas, ¿eh? Urraca de Navarra, reina, y una noble importante que se llama Inés de Osorio. ¿Quién fue Inés de Osorio y por qué está enterrada en un lugar tan sagrado? Aquí no todo el mundo podía... Y a los pies de la reina. Pues esta mujer, una noble palentina, que murió una fecha bastante clave, que es 1492, muere sin hijos, sin descendencia. Entonces, todo el dinero que tiene lo lega a la catedral y con su dinero se va a abovedar el crucero. Entonces, las bóvedas del crucero tienen los escudos de esta mujer. Entonces, como da toda su fortuna para que se termine la catedral. Como da tanto dinero, se le concede el privilegio de entrarse a la capilla mayor, que era la capilla del Sagrario por entonces, pero no dentro, porque es un espacio para reyes, sino en un costado. O sea que aquí no hay enterrados ni obispos de la Edad Media, Sí. ni nobles de la Edad Media dentro, y está enterrada ella. Y una reina. Y junto a la capilla, a la sepultura de la reina Urraca, que la tenemos ahí arriba. En este vídeo hemos pasado por aquí, desde el otro lado, y hemos hecho un ritual que es parte de nuestra tradición más mágica, ¿no? A los pies de doña Inés de Osorio está su fiel sirvienta. Su sirvienta, eso es. Y aquí hay tradición para conseguir deseos o para exámenes. probar exámenes, tocar la coleta, que es lo que habéis hecho, lo que habéis visto que hemos hecho antes. Bueno, no son pocos los que vienen a tocar su coleta para pedir deseos y que salgan los exámenes de forma positiva, o sea, que aprobemos. El último detalle en esta singular, fascinante y mágica visita que nos estás haciendo, que me estás dando, que estamos compartiendo, Rubén. Estamos en la sala capitular. Estamos en la sala capitular. Repleta de obras de arte. Hay unas cuantas obras de arte, mucho del siglo XVI y de gran calidad además. Aquí encontraremos al Greco, pero quiero enseñar algo para terminar este. Esto, aunque no os lo creáis, esto es un retrato, es un cuadro y es del siglo XVI. Es del siglo XVI. Se sabe, es de madera policromada, ¿no? Es madera y es un retrato que está como alargado, entonces mirándolo de frente está deformado, pero al mirarlo desde la mirilla del lateral se ve la cara del emperador Carlos V. Yo creo que, a ver, ¿veis lo que se ve? Bueno, pues ahora vamos a intentar hacer una cosa diferente. A ver si somos capaces de... No lo sé, ¿eh? No lo sé. Y me está dando guerra, a ver. Vamos a intentarlo. No me deja, a ver. Ahora. Bueno, pues quizás sea la mejor lección de lo que hay que hacer cuando vengáis a visitar la Catedral de Palencia, que es verlo con otros ojos y verlos con Rubén Fernández, historiador del arte, guía, con cualquiera de sus compañeros. ¿Por qué? Porque os enseñarán un templo que es mágico, que es especial, que es singular, y os enseñan a verlo Obras singulares como esta. con otros ojos. Gracias, Rubén. De nada, a ti, Frank. Diario de un reportero, mochila, cuaderno de campo, grabadora en ristre en busca de historias, arte, arquitectura, tradiciones, costumbres, naturaleza, gastronomía, leyendas, enigmas, misterio y eso que a ti y a mí nos gusta y que llamamos misterios.